Niño prodigio resuelve una ecuación imposible. Pero la solución esconde una verdad aterradora. Hola, bienvenidos. Suscríbete, activa las notificaciones y prepárate para disfrutar de una historia increíble. En el corazón de Morelia, un niño prodigio de 12 años acaba de resolver una ecuación que lleva 20 años atormentando a los matemáticos más brillantes. Pero lo que Emiliano no sabe es que los números esconden un secreto tan oscuro que ya ha costado varias vidas. Un secreto que su abuela Elena protegió hasta su último aliento. Mientras las páginas amarillentas de un viejo cuaderno revelan una verdad devastadora, una pregunta resuena en los antiguos túneles coloniales. ¿Qué secreto puede ser tan peligroso como para que una abuela prefiera llevárselo a la tumba antes que destruir la imagen que su nieto tiene de su propia familia? La respuesta está oculta en una ecuación final, una que cambiará para siempre no solo la vida de Emiliano, sino el destino de las familias más poderosas de México. El silencio de la tarde en Morelia, Michoacán, se rompía solo por el rasgueo de un lápiz sobre papel. En el último pupitre del Salón 6B de la Escuela Primaria Vasco de Quiroga, Emiliano Ruiz, un niño de 12 años con ojos que parecían cargar el peso de una sabiduría antigua, observaba un cuaderno desgastado que había encontrado esa mañana en el ático de su difunta abuela. El aroma a café de olla y pan dulce que siempre impregnaba la casa de la abuela Elena aún parecía emanar de las páginas amarillentas. Mientras sus compañeros jugaban fútbol en el patio durante el recreo, gritando y riendo bajo el sol de octubre, Emiliano se perdía entre números y símbolos que parecían danzar frente a sus ojos. Desde pequeño, los números habían sido su refugio, especialmente después de que su padre los abandonara y su madre, Adriana, tuviera que trabajar doble turno en la fábrica de dulces típicos. Otra vez resolviendo ecuaciones mientras los demás juegan, Emiliano, preguntó la maestra Carmen, observando al niño que toda Morelia conocía como el pequeño genio de las matemáticas. Pero esta vez era diferente. El cuaderno que sostenía entre sus manos temblorosas no era uno cualquiera, era el último vínculo con la mujer que lo había criado entre historias antiguas y problemas matemáticos imposibles. La abuela Elena había fallecido hace apenas una semana. Su última mañana juntos, había insistido en que Emiliano le prometiera algo: cuando ya no esté, busca en el ático. Hay un cuaderno que solo tú podrás entender. Sus ojos, normalmente dulces, habían brillado con una intensidad inquietante. Pero recuerda, mijito, algunas respuestas cambian más que solo números. Ahora, mirando las ecuaciones garabateadas con una caligrafía que temblaba cada vez más hacia el final del cuaderno, Emiliano sentía que algo no encajaba. Entre fórmulas complejas y anotaciones crípticas, una secuencia particular llamó su atención. No era como las demás, parecía más un código que una ecuación. Sus dedos, herederos de la misma habilidad matemática que había hecho famosa a su abuela en la universidad antes de su misteriosa renuncia, comenzaron a moverse por instinto. Números y símbolos fluían a través de su mente como un río desbordado, cada paso de la solución revelando algo más oscuro, más perturbador. No puede ser, susurró, sintiendo que el aire abandonaba sus pulmones. El resultado no era solo números, era una fecha, una cantidad de dinero, y algo más. Algo que hacía que su corazón latiera con fuerza contra sus costillas. La maestra Carmen notó el cambio en su expresión. En sus 30 años enseñando, nunca había visto a Emiliano perder su característica calma frente a un problema matemático. ¿Estás bien?, preguntó, acercándose. Pero Emiliano apenas la escuchaba. Sus ojos estaban fijos en la última página del cuaderno, donde su abuela había escrito una nota final con letra temblorosa: si estás leyendo esto, mi niño, significa que has resuelto la ecuación. Perdóname por la verdad que estás a punto de descubrir. La fortuna de nuestra familia, el accidente de tus padres, nada fue lo que pareció. El timbre sonó, sobresaltándolo. Sus compañeros comenzaron a entrar al salón, ajenos al mundo que acababa de derrumbarse en el último pupitre. Emiliano miró por la ventana, hacia el viejo barrio donde su abuela había vivido toda su vida en una modesta casa que nunca reflejó el secreto que ahora pesaba en sus manos. La ecuación revelaba una fortuna oculta, pero el precio de ese conocimiento era devastador. Cada número, cada símbolo,
Contaba una historia de traición y sacrificio que se remontaba a generaciones. Su abuela, la mujer que lo había criado con amor y valores, había sido parte de algo tan oscuro. Mientras guardaba el cuaderno en su mochila, una fotografía se deslizó entre las páginas. En ella, su abuela Elena, joven y hermosa, estaba junto a un grupo de hombres frente a un banco. Al reverso, con la misma letra temblorosa de las últimas páginas, había escrito: "La verdad tiene un precio, mijito. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagarlo?". El sol de la tarde pintaba sombras largas en el patio de la escuela, pero la verdadera oscuridad apenas comenzaba a revelarse. Emiliano Ruiz, el niño prodigio de Morelia, acababa de resolver más que una simple ecuación, había abierto una puerta a secretos familiares que amenazaban con destruir todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y el verdadero significado de la familia. Lo que no sabía era que, en ese preciso momento, otras personas también buscaban ese cuaderno. Personas que harían cualquier cosa por mantener oculta la verdad que la abuela Elena había protegido durante décadas con su silencio. La noche caía sobre Morelia cuando Emiliano llegó a casa del señor Santiago, el antiguo socio de su abuela y único confidente que podría ayudarlo a entender el significado detrás de los números. El anciano vivía en una casona colonial en el centro histórico, rodeado de libros antiguos y el persistente aroma a tabaco de pipa. «Ya sabía que vendrías», dijo Santiago al abrir la puerta, sus ojos cansados brillando con una mezcla de preocupación y resignación. «Elena me advirtió que heredaste su don para las matemáticas y su determinación por descubrir la verdad». En el despacho, iluminado solo por una vieja lámpara de escritorio, Santiago extrajo una caja de metal de su caja fuerte. Dentro, documentos amarillentos y fotografías en sepia contaban una historia que hizo que el estómago de Emiliano se revolviera. «Tu familia», comenzó Santiago, extendiendo los documentos sobre el escritorio de caoba, «no siempre fue modesta. Los Ruiz eran dueños del banco más importante de Michoacán en los años 50. Tu bisabuelo construyó un imperio, pero lo hizo sobre lágrimas y sangre». Las fotografías mostraban rostros desesperados de campesinos, escrituras de tierras, préstamos imposibles de pagar. Durante la crisis, tu bisabuelo se aprovechó de familias necesitadas. Les prestaba dinero con intereses que sabía que no podrían pagar, solo para quedarse con sus tierras. Pero la abuela Elena, Emiliano sintió que su voz temblaba, ella era diferente. Ella me enseñó sobre honestidad, sobre ayudar a otros. Precisamente, Santiago sacó una última fotografía. En ella, Elena, joven y hermosa, estaba frente al banco familiar, sosteniendo documentos. Tu abuela descubrió la verdad cuando tenía tu edad. Pasó el resto de su vida intentando corregir los errores de su padre. Cada peso de esa fortuna lo invirtió secretamente en ayudar a las familias afectadas. Y mis padres, la pregunta que había estado ardiendo en su garganta finalmente escapó. El rostro de Santiago se ensombreció. Tu padre, él descubrió lo que Elena estaba haciendo. Amenazó con delatarla, con exponer cómo estaba desperdiciando la fortuna familiar. La noche del accidente. La revelación golpeó a Emiliano como un puñetazo al estómago. Su padre no los había abandonado, había muerto intentando exponer la verdad sobre el dinero familiar. Y su madre trabajaba en la fábrica no por necesidad, sino por elección. Para protegerlo de una herencia manchada de sangre. ¿Cuánto queda?, preguntó Emiliano, su voz apenas un susurro. Millones, respondió Santiago. Tu abuela logró esconder una parte significativa de la fortuna. El código en su cuaderno es la llave para acceder a ella. En ese momento, un ruido en la calle llamó su atención. Un coche negro pasó lentamente frente a la casa, sus ocupantes apenas visibles tras los vidrios polarizados. No somos los únicos que buscan esas respuestas, advirtió Santiago. Hay personas que han esperado décadas para recuperar lo que creen que les pertenece. Tu abuela los mantuvo a raya toda su vida, pero ahora... ¿Por qué me lo dejó a mí? Emiliano apretó el cuaderno contra su pecho. ¿Por qué no destruyó todo esto? Porque creía en la redención, Santiago sacó una carta sellada de su escritorio. Me pidió que te entregara esto cuando estuvieras listo. Pero Emiliano, una vez que la leas, no hay vuelta atrás.
La verdad es como un veneno, puede destruir o puede curar, dependiendo de cómo la uses. El sobre temblaba en sus manos. Afuera, el coche negro había vuelto a pasar. La noche de Morelia guardaba secretos más oscuros que sus callejuelas coloniales, y Emiliano sentía que cada latido lo acercaba a una decisión que cambiaría no solo su vida, sino el destino de muchas familias. Tu abuela, añadió Santiago mientras Emiliano rompía el sello del sobre, decía que las matemáticas nunca mienten, pero las personas sí. La pregunta es, ¿qué harás cuando los números te revelen una verdad que desafía todo lo que creías sobre el amor y la familia? La carta en sus manos pesaba como plomo, y las palabras que contenía estaban a punto de abrir una puerta que jamás podría cerrarse. Emiliano llegó a casa apretando la carta contra su pecho como si fuera una bomba a punto de estallar. El pequeño departamento sobre la dulcería donde su madre trabajaba olía a azúcar quemada y café recién hecho. Adriana estaba sentada en la mesa de la cocina, su uniforme de la fábrica aún puesto, sus ojos cansados fijos en una taza que había dejado de humear hace tiempo. Ya lo sabes, ¿verdad?, dijo ella sin levantar la mirada. No era una pregunta. Elena me advirtió que este día llegaría. Emiliano colocó el cuaderno y la carta sobre la mesa. Sus manos temblaban. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué fingir pobreza todos estos años? ¿Por qué dejarme creer que papá nos abandonó? Adriana finalmente levantó los ojos, brillantes con lágrimas contenidas. ¿Qué es más fácil para un niño, mijito? ¿Creer que su padre los abandonó, o saber que murió intentando destruir el trabajo de toda la vida de su abuela? El trabajo de toda su vida era mentir, las palabras salieron como veneno de la boca de Emiliano. No, Adriana se levantó, sacando una caja desgastada de lo alto del armario. Su trabajo era redimir los pecados de su familia. Mira. La caja contenía recibos, cartas de agradecimiento, fotografías de familias sonrientes. Cada peso de esa fortuna maldita, tu abuela lo usó para ayudar a otros. Becas para niños pobres, tratamientos médicos, pequeños negocios para familias necesitadas. Pero el dinero viene de hacer daño a esas mismas familias, protestó Emiliano. Tu padre pensaba igual. Adriana sacó una última fotografía, ella, joven y radiante, junto a un hombre de sonrisa arrogante. Ricardo creía que el dinero nos pertenecía, que Elena estaba loca por regalarlo. La noche del accidente, iba al banco con documentos para detener todas las obras benéficas de tu abuela. El silencio que siguió pesaba como plomo. Afuera, las campanas de la Catedral de Morelia marcaban las 9, su eco resonando en las calles empedradas como un requiem por verdades enterradas. Tu abuela me dio una opción, continuó Adriana, su voz quebrándose. Podía tomar parte de la fortuna y darte una vida de lujos, o podía enseñarte el valor del trabajo honesto mientras ella continuaba su misión en secreto. Elegí la verdad sobre la comodidad, mijito. Emiliano sintió que el mundo giraba. Cada recuerdo de su infancia se teñía con nuevos colores, los domingos vendiendo dulces en el parque, las noches estudiando bajo la única lámpara que funcionaba, su madre contando centavos para los útiles escolares. Todo había sido una elección consciente. Pero ahora la decisión es tuya. Adriana deslizó un sobre amarillento sobre la mesa. Tu abuela dejó instrucciones. La mitad de la fortuna es para continuar su trabajo, la otra mitad es para que decidas qué tipo de hombre quieres ser. El sobre contenía una llave y una dirección. En ese momento, el teléfono sonó, haciéndolo saltar. La voz de Santiago sonaba agitada. Han entrado a mi casa. Buscan el cuaderno. Vienen para allá. Adriana se movió con una rapidez que Emiliano nunca había visto. Tenemos que irnos. Ahora. ¿Quiénes son?, preguntó Emiliano mientras su madre lo empujaba hacia la puerta trasera. Los antiguos socios de tu bisabuelo. Han esperado décadas para recuperar lo que creen suyo. Y ahora que Elena no está. Un coche negro se detuvo frente al edificio. Pasos pesados resonaban en la escalera. Escúchame bien, Adriana tomó el rostro de su hijo entre sus manos. Lo que decidas hacer con esta herencia definirá no solo tu futuro, sino el de muchas familias. Tu abuela creía que eras lo suficientemente fuerte para cargar con este peso.
Yo creo que eres lo suficientemente sabio para hacer lo correcto. Los pasos se acercaban. Emiliano apretó el cuaderno contra su pecho, sintiendo el peso de 3 generaciones de secretos y decisiones. El momento de la verdad había llegado, y con él, una elección que cambiaría todo para siempre. La luna llena bañaba las calles coloniales de Morelia mientras Emiliano y su madre corrían por callejones estrechos, el eco de sus pasos mezclándose con el repique lejano de las campanas de la catedral. El cuaderno de la abuela Elena pesaba en su mochila como si estuviera hecho de plomo, cada página un testimonio de secretos que ahora los perseguían como sombras en la noche. Se refugiaron en la panadería La Flor de Michoacán, donde el aroma a pan dulce recién horneado y chocolate caliente trajo a Emiliano recuerdos de mañanas felices con su abuela. Doña Lupita, una mujer de rostro amable marcado por el tiempo, los recibió sin hacer preguntas. Sus ojos brillando con un conocimiento antiguo mientras los guiaba al sótano a través de una puerta oculta tras costales de harina. «Tu abuela», susurró Lupita mientras le servía chocolate en tazas despostilladas, sus manos temblando ligeramente, sabía que este momento llegaría. Los Montero nunca perdonaron lo que perdieron cuando Elena comenzó a desmantelar el imperio de tu bisabuelo. Han esperado décadas para recuperar lo que creen suyo. Como si las palabras de Lupita los hubieran invocado, voces desconocidas resonaron en la calle. A través de las rendijas del sótano, Emiliano observó varios hombres de traje oscuro hablando con vecinos, mostrando fotografías bajo la luz mortecina de los faroles. «Son ellos», murmuró Adriana, apretando la mano de su hijo. «Los mismos que persiguieron a Elena durante años. Los que realmente causaron el accidente de tu padre», completó una voz desde las sombras. Un anciano emergió de la oscuridad, don Héctor Medina, el antiguo contador del banco, su rostro surcado por arrugas que parecían mapas de secretos antiguos. «Elena me pidió que te contara toda la verdad esta noche, Emiliano. Pero una vez que la sepas, nada volverá a ser igual». Don Héctor sacó un maletín desgastado y extrajo documentos amarillentos. El imperio de los Ruiz no se construyó solo con préstamos abusivos. Hubo desapariciones, amenazas, familias enteras que perdieron todo. Tu bisabuelo tenía un libro negro donde anotaba cada transacción, cada vida que destruía en nombre del progreso. Las manos de Emiliano temblaban mientras hojeaba los documentos. Nombres, fechas, cantidades, cada página una historia de dolor y desesperación. ¿Y la abuela Elena? Elena descubrió la verdad cuando tenía tu edad, continuó don Héctor. Pero en lugar de huir del horror, decidió dedicar su vida a reparar el daño. Cada peso de la fortuna familiar lo invirtió en ayudar a las familias afectadas. Creó becas, construyó escuelas, financió pequeños negocios, todo en secreto. Los Montero eran socios de tu bisabuelo, añadió Lupita, su voz cargada de amargura. Cuando Elena comenzó a desmantelar el imperio, perdieron millones. Han pasado décadas buscando el libro negro y las pruebas de sus crímenes. Un ruido en la planta alta los hizo callar. Pasos pesados recorrían la panadería. Tu padre descubrió parte de la verdad, susurró don Héctor urgentemente. Pero malinterpretó todo. Pensó que Elena estaba destruyendo el legado familiar por culpa. La noche del accidente, iba a denunciarla, a exponer todo, sin entender que eso también expondría los crímenes de los Montero. Las voces se acercaban. Emiliano apretó el cuaderno contra su pecho, sintiendo el peso de 3 generaciones de secretos. Cada número, cada ecuación en esas páginas, era parte de un plan mayor. El cuaderno, explicó don Héctor, contiene más que ecuaciones. Elena creó un código matemático perfecto para ocultar la ubicación de todas las pruebas contra los Montero. Solo alguien con tu don para los números podría descifrarlo. Los pasos se detuvieron sobre sus cabezas. Polvo cayó del techo del sótano. Tienes que decidir ahora, urgió don Héctor. Puedes entregar el cuaderno, reclamar la fortuna, vivir como un rey, o puedes terminar lo que tu abuela empezó. Pero si eliges el camino de Elena, nunca estarás a salvo. Emiliano miró a su madre, viendo en sus ojos el mismo dilema que debió enfrentar Elena años atrás. El peso de la decisión parecía aplastar el aire del sótano. Un crujido en las escaleras.
La puerta oculta comenzó a abrirse lentamente. ¿Qué clase de persona quieres ser, mijito?, susurró Adriana, lágrimas brillando en sus ojos. ¿El heredero de una fortuna manchada de sangre, o el guardián de una verdad que podría traer justicia a cientos de familias? La luz de una linterna atravesó la oscuridad del sótano, y con ella, llegó el momento de una decisión que cambiaría no solo el destino de Emiliano, sino el de toda una ciudad marcada por décadas de secretos y silencios comprados con dolor. El haz de la linterna atravesó la oscuridad del sótano como una navaja, pero antes de que los hombres de los Montero pudieran alcanzarlos, doña Lupita accionó una vieja palanca oculta tras los costales de harina. Una sección del piso se abrió con un crujido ancestral, revelando un túnel que olía a siglos de secretos. Los pasajes secretos de la antigua Morelia, susurró empujándolos hacia la abertura. Construidos durante la época colonial para proteger a las familias de los invasores. Tu abuela no fue la única que guardó secretos todos estos años. El túnel, parte de una extensa red que conectaba las casas del centro histórico, estaba impregnado del aroma a tierra húmeda y tiempo detenido. Las paredes de cantera, testigos silenciosos de siglos de historia, parecían susurrar con cada paso que daban. Mientras avanzaban en la penumbra, guiados solo por la luz mortecina del celular de Adriana, don Héctor continuó revelando verdades que hacían que el corazón de Emiliano se encogiera. El accidente de tu padre no fue casualidad, dijo mientras doblaban en una intersección marcada con símbolos antiguas. Las marcas en la piedra, desgastadas por el tiempo, parecían cobrar vida bajo la tenue iluminación. Los Montero descubrieron que había encontrado el libro negro original. Un documento que no solo prueba sus crímenes, sino que revela una red de corrupción que alcanza a las familias más poderosas de Michoacán. El eco distante de pasos los hizo detenerse. Las voces de sus perseguidores resonaban a través de las paredes de piedra, multiplicándose en la oscuridad como presagios amenazantes. El sonido de piedras cayendo y maldiciones ahogadas indicaba que los hombres de los Montero también habían encontrado la entrada al túnel. Elena dedicó décadas a reconstruir ese libro, continuó don Héctor, mientras se refugiaban en un nicho oculto. Cada número en tu cuaderno, cada ecuación aparentemente sin sentido, es parte de un mapa elaborado. Un rompecabezas matemático que lleva a pruebas escondidas por toda la ciudad. ¿Por qué no las reunió todas en un solo lugar?, preguntó Emiliano, su mente trabajando frenéticamente con los números que ya había descifrado. En la oscuridad, las ecuaciones parecían bailar frente a sus ojos como luciérnagas matemáticas. Porque así, respondió Adriana, su voz mezclada con orgullo y temor, si encontraban una parte, no lo perderían todo. Tu abuela aprendió a pensar como ellos, a estar siempre un paso adelante. Cada número, cada símbolo, es una pieza de un plan que tomó una vida entera construir. Tras lo que pareció una eternidad de giros y vueltas en la oscuridad, llegaron a una sala circular que arrancó un jadeo colectivo. Era una antigua capilla subterránea, olvidada por el tiempo pero perfectamente preservada. En el centro, una fuente colonial de cantera rosa guardaba un secreto que hizo que Emiliano contuviera la respiración, grabados en la piedra, los mismos símbolos que aparecían en el cuaderno de su abuela. La primera estación de la verdad, susurró don Héctor con reverencia. Elena estableció 7 puntos por toda la ciudad. Cada uno guarda una parte del rompecabezas, una pieza de la verdad que los Montero han intentado enterrar durante generaciones. Emiliano comenzó a trabajar frenéticamente, sus dedos volando sobre las páginas del cuaderno. La luz del celular proyectaba sombras danzantes mientras traducía símbolos y resolvía ecuaciones. Cada número revelaba una nueva capa de la verdad, cada solución abría la puerta a más secretos. Los números, murmuró, sus ojos brillando con comprensión. No son solo coordenadas o claves, son fechas, nombres codificados, cantidades de dinero. La primera prueba está en la fuente misma. Tras manipular varias piedras siguiendo la secuencia que había descifrado, un compartimento secreto se abrió en la base de la fuente. Dentro, encontraron un sobresellado con el emblema de los Ruiz. Pero cuando Emiliano lo abrió, su rostro perdió todo color. Es una trampa, susurró, su voz temblando. La abuela, ella sabía que llegaríamos aquí. Este sobre, es una advertencia.
Las palabras escritas con la letra temblorosa de Elena parecían brillar en la penumbra. Si estás leyendo esto, mi niño querido, los Montero están más cerca de lo que imaginas. Entre quienes te rodean hay alguien que ha esperado años para este momento. Alguien que conoció tus pasos antes de que los dieras. La pregunta no es solo si puedes resolver las ecuaciones, sino si puedes ver la verdad oculta en los corazones que laten a tu alrededor. Los pasos de sus perseguidores se acercaban. La luz de las linternas comenzaba a iluminar los túneles cercanos, creando sombras amenazantes en las paredes centenarias. Y en ese momento, mientras Emiliano observaba los rostros a su alrededor iluminados por la tenue luz, comprendió que su abuela le había dejado más que ecuaciones matemáticas. Le había dejado la clave para distinguir entre amigos y enemigos. La verdad estaba en los números, sí, pero también en los ojos de quienes lo rodeaban. Y uno de esos pares de ojos brillaba con un secreto mortal que amenazaba con destruir todo lo que su abuela había luchado por proteger. El eco de los pasos se acercaba por los túneles mientras la luz mortecina iluminaba los rostros en la antigua capilla subterránea. Emiliano, con el corazón martillando contra sus costillas, observaba uno a sus acompañantes. La advertencia de su abuela resonaba en su mente como un requiem, el traidor estaba entre ellos. Don Héctor, con sus manos temblorosas aferrándose al bastón gastado, murmuraba oraciones entrecortadas. Doña Lupita, su rostro surcado por arrugas brillando con sudor frío, apretaba un rosario entre sus dedos manchados de harina. Su madre, Adriana, cuyos ojos oscuros reflejaban una mezcla de miedo y determinación inquebrantable. Cada uno de ellos guardaba secretos, cada uno podría ser el traidor que su abuela había predicho. Las ecuaciones, susurró Emiliano, sus dedos volando sobre las páginas del cuaderno. La abuela no solo dejó números, dejó un código sobre las personas. Los símbolos comenzaban a revelar nuevos significados. Cada secuencia matemática ocultaba una historia sobre quienes rodearon a Elena en sus últimos días. Un fragmento de memoria golpeó su mente, su abuela, semanas antes de morir, enseñándole una última lección de matemáticas. Los números no mienten, mijito, había dicho, sus ojos brillando con un propósito oculto. Pero las personas construyen sus vidas sobre mentiras que creen necesarias. El sonido de piedras cayendo lo sobresaltó. Los hombres de los Montero estaban cada vez más cerca. La luz de sus linternas proyectaba sombras danzantes en las paredes centenarias de la capilla. Tenemos que movernos, urgió don Héctor, señalando otro túnel. Ese pasaje lleva a la antigua hacienda de los Ruiz. Allí encontraremos la siguiente estación. Pero Emiliano no se movió. Sus ojos estaban fijos en una ecuación particular, una que había pasado por alto hasta ahora. Los números revelaban un patrón, una secuencia que se repetía en fechas específicas. Estas fechas, murmuró, su voz temblando. Son las visitas al banco. Cada vez que la abuela transfería dinero para ayudar a las familias afectadas, alguien la observaba. Alguien que conocía sus movimientos desde el principio. Adriana se acercó a su hijo, su mano apretando su hombro. Elena sabía que la vigilaban. Por eso creó este sistema tan complejo. No, la voz de Emiliano se quebró. Lo creó porque sabía quién la traicionaría. Cada número, cada símbolo, es un registro de encuentros secretos. Reuniones que solo 5 personas conocían. Don Héctor dio un paso adelante, su bastón resonando en el suelo de piedra. ¿Qué estás diciendo, muchacho? La abuela registró todo, continuó Emiliano, las piezas encajando como una sinfonía matemática. Cada vez que alguien la visitaba en secreto, cada conversación susurrada, cada promesa hecha y rota. Sus ojos se alzaron, encontrando la mirada de quien menos esperaba. La persona que había estado allí desde el principio, guardando un secreto tan oscuro que había tardado 2 décadas en salir a la luz. Tú, susurró, el dolor de la traición apretando su garganta. Estuviste con ella el día que murió. Le prometiste proteger su legado, continuar su trabajo. Pero ya trabajabas para los Montero, ¿verdad? Las lágrimas corrían por el rostro de doña Lupita mientras sacaba lentamente un teléfono de su delantal. Lo siento tanto, mijito. Pero no tuve opción.
Los Montero tienen a mi nieta. Amenazaron con... El sonido de pasos se multiplicó. Luces aparecieron en ambos extremos del túnel. Estaban rodeados. Elena lo sabía, continuó Lupita, su voz quebrándose. Sabía que yo los guiaría hasta aquí. Por eso dejó este mensaje específicamente para este momento. De su delantal sacó otro sobre, más pequeño que el anterior. La letra de Elena, firme y clara, había escrito, para mi nieto, cuando descubra la primera traición. Emiliano abrió el sobre con manos temblorosas. Las palabras de su abuela, escritas semanas antes de su muerte, atravesaron su corazón como flechas. Mi niño querido, si estás leyendo esto, has comprendido que la traición más dolorosa viene de quienes más queremos. Pero Lupita no es el verdadero traidor. Es solo el primero que descubrirás. El verdadero arquitecto de esta tragedia está más cerca de lo que imaginas. Alguien que ha esperado 20 años para este momento. Los hombres de los Montero emergieron de las sombras, sus armas brillando bajo la luz mortecina. Y entre ellos, una figura familiar avanzó con paso firme, una sonrisa triste en su rostro envejecido. Lo siento, sobrino, dijo don Héctor, su bastón golpeando el suelo con finalidad. Pero hay secretos que deben permanecer enterrados. El eco de su voz resonó en la capilla subterránea, mezclándose con el grito ahogado de Adriana y el sonido de antiguos secretos derrumbándose como las paredes de una ciudad maldita. La risa amarga de don Héctor resonaba en la capilla subterránea como el eco de un pecado antiguo. La luz de las veladoras danzaba sobre los rostros de los presentes, convirtiendo la escena en un retablo viviente de traiciones y secretos. Emiliano apretaba el cuaderno contra su pecho, cada latido de su corazón marcando el ritmo de una verdad demasiado pesada para sus 12 años. 20 años, dijo don Héctor, cada paso de su bastón contra el suelo de cantera sonando como un martillo sobre un ataúd. 20 años fingiendo ser el fiel amigo de Elena. Cada domingo en misa, cada café compartido, cada secreto susurrado, todo era parte del plan. La voz del anciano temblaba, pero no con miedo, con el fervor de una venganza largamente acariciada. Los hombres armados formaban un círculo cada vez más cerrado alrededor de ellos, sus sombras proyectadas en las paredes coloniales como demonios danzantes. ¿Por qué? La voz de Adriana se quebró. Elena confiaba en ti. Estuviste en mi boda, cargaste a Emiliano de bebé, eras parte de nuestra familia. ¿Familia?, escupió don Héctor. Sus ojos, antes siempre amables detrás de los anteojos redondos, ardían ahora con un fuego oscuro. Los Ruiz destruyeron a mi familia hace 50 años. Mi padre, un hombre que nunca se perdió un día de trabajo en su vida, perdió todo por sus préstamos usureros. Nuestra hacienda, las tierras que habíamos cultivado por generaciones, todo. Se acercó cojeando a Emiliano, el bastón golpeando con más fuerza. Tu bisabuelo le dio un mes para pagar. Un mes, cuando la sequía había arruinado la cosecha. Mi padre. Su voz se quebró por primera vez, se ahorcó en el granero una semana después. Mi madre murió de pena al mes siguiente. Y yo juré que los Ruiz pagarían cada lágrima. Doña Lupita sollozaba en un rincón, sostenida por dos hombres. Su delantal, siempre inmaculadamente blanco, estaba manchado de tierra y lágrimas. Perdónenme, mi nieta, ellos dijeron que la lastimarían. Tu nieta está a salvo, interrumpió don Héctor, una sonrisa torcida en su rostro. Nunca lastimaríamos a una inocente. Solo necesitábamos tu cooperación para llegar aquí. Para completar lo que empezó hace medio siglo. Mientras hablaban, los dedos de Emiliano recorrían frenéticamente las páginas del cuaderno. Cada ecuación cobraba nuevo significado. Su abuela no solo había registrado números, había documentado traiciones, encuentros secretos, amenazas veladas. La venganza, continuó don Héctor, requiere paciencia. Cuando Elena comenzó su cruzada de justicia, vi mi oportunidad. Me convertí en su sombra, su confidente. Cada movimiento bancario, cada documento ocultado, cada familia ayudada, yo lo reportaba todo a los Montero. El accidente de mi padre, comenzó Emiliano, las piezas encajando como una ecuación mortal.
Un error de cálculo, admitió don Héctor, algo parecido al remordimiento cruzando su rostro. Ricardo no debía morir esa noche. Solo queríamos las pruebas que había encontrado. Pero el conductor se encogió de hombros, se excedió en su entusiasmo. Un ruido distante interrumpió la confesión. Sonaba como agua corriendo, piedras cayendo. El edificio colonial pareció estremecerse. Los túneles son inestables, advirtió doña Lupita, su voz temblando. Las lluvias de la temporada. Entonces terminemos con esto, ordenó don Héctor. El cuaderno, Emiliano. Ahora. Pero Emiliano había encontrado algo. Entre ecuaciones aparentemente aleatorias, un mensaje oculto brillaba como una verdad enterrada. La verdadera fortaleza no está en los números, sino en el amor que los protege. El agua limpia los pecados, mijito. La abuela, dijo, su voz cobrando fuerza mientras la comprensión lo iluminaba, sabía que esto pasaría. Cada ecuación, cada símbolo, no son solo un mapa o un registro. El ruido de agua aumentaba, convirtiéndose en un rugido amenazante. Las paredes centenarias temblaban, pequeños chorros emergiendo entre las piedras. Son una trampa, completó Adriana, entendiendo de repente. Elena no solo protegía la verdad, protegía el futuro de su familia. Don Héctor retrocedió, su rostro palideciendo mientras el agua comenzaba a inundar el suelo de la capilla. Los hombres armados miraban nerviosamente las salidas que comenzaban a bloquearse con escombros. El cuaderno, gritó don Héctor, el miedo finalmente quebrando su máscara de control. Dámelo ahora. Los números no mienten, citó Emiliano las últimas palabras de su abuela. Pero las personas construyen sus vidas sobre mentiras que creen necesarias. El techo comenzó a ceder con un gruñido ancestral. El plan de Elena, dormido durante décadas en ecuaciones aparentemente inocentes, despertaba con la furia de la justicia largamente postergada. En medio del caos, mientras el agua inundaba los túneles con la fuerza de un río liberado, Emiliano comprendió el último regalo de su abuela, una salida secreta, codificada en la última página. Una ecuación final que no llevaba a un tesoro, sino a la salvación misma. Por aquí, gritó, guiando a su madre y a doña Lupita hacia un pasaje oculto. Sus cálculos mentales, precisos como Elena le había enseñado, señalaban el camino hacia la superficie. La risa de don Héctor se transformó en un grito cuando los túneles centenarios reclamaron su venganza. La verdad, como el agua que ahora inundaba las catacumbas, siempre encuentra su camino hacia la luz. La luz del amanecer bañaba la plaza de armas de Morelia mientras Emiliano emergía de los túneles a través de una antigua cripta en la catedral. Las primeras campanadas llamaban a misa, mezclándose con el eco distante de gritos y agua rugiente bajo sus pies. El cuaderno de su abuela, aunque empapado, seguía intacto en sus manos temblorosas como un testimonio de amor que ni siquiera el tiempo pudo borrar. Adriana abrazaba a su hijo mientras doña Lupita, de rodillas frente al altar, rezaba entre lágrimas por el perdón. Sus ropas, manchadas por siglos de secretos subterráneos, contaban la historia de una noche que había cambiado todo. Los gritos de don Héctor y sus hombres se habían desvanecido en la oscuridad, tragados por el laberinto que Elena había convertido en su última y más brillante ecuación. En la casa de su abuela, protegida por el sol naciente que pintaba las bugambilias de oro, Emiliano finalmente resolvió la última ecuación del cuaderno. Sus dedos, guiados por un instinto heredado de Elena, trazaron el camino hacia el ático. Allí, oculta tras una falsa pared que solo los números podían revelar, encontró una simple caja de madera tallada con rosas. Querido Emiliano, decía la carta que encontró dentro, la letra de su abuela más firme que nunca. Si estás leyendo esto, has aprendido que los números, como el amor, tienen un poder que va más allá de simples cálculos. La verdadera riqueza no está en el dinero que los Ruiz acumularon, sino en lo que decidimos hacer con él. Dentro de la caja, documentos y fotografías contaban una historia diferente de la fortuna familiar. Elena no solo había ayudado a las familias afectadas, había creado una red completa de escuelas, clínicas y cooperativas, todas operando en secreto, todas transformando el dinero manchado de los Ruiz en esperanza. Tu padre, continuaba la carta, descubrió solo una parte de la verdad. Vio el dinero que desaparecía,
pero no vio los niños que ahora pueden estudiar, las familias que tienen un techo, los enfermos que reciben atención. No entendió que algunas fortunas solo pueden redimirse cuando se usan para sanar el dolor que causaron. Las lágrimas corrían por el rostro de Emiliano mientras leía. A su lado, Adriana descubría fotografías de Elena con familias sonrientes, documentos de propiedades transferidas, registros de becas y tratamientos médicos. La última ecuación, escribió Elena, no es sobre números, mijito. Es sobre elecciones. Sobre el tipo de persona que decides ser cuando enfrentas la verdad sobre tu herencia. Los Montero y don Héctor eligieron venganza. Tu padre eligió ambición. Yo elegí redención. Ahora te toca elegir a ti. Un sobre adicional contenía documentos legales. Elena había creado una fundación, registrada bajo un nombre diferente. Toda la fortuna restante de los Ruiz estaba allí, protegida por una red de fideicomisos y contratos que solo alguien con el don de los números podría entender y administrar. Te elegí a ti, concluía la carta, no solo porque heredaste mi don para las matemáticas, sino porque tienes algo más importante, el corazón para entender que los números son como las personas, pueden hacer daño o pueden sanar. Pueden destruir o pueden construir. Todo depende de las manos que los guían. Mientras el sol subía sobre Morelia, bañando la ciudad en luz dorada, Emiliano contemplaba su herencia verdadera. No era el dinero, ni siquiera el don para los números. Era la comprensión de que algunas ecuaciones solo pueden resolverse con el corazón. En los años que siguieron, la gente de Morelia comenzó a notar cambios sutiles pero profundos. Más niños en las escuelas, más familias con techos propios, más esperanza en los ojos de los necesitados. Y si alguien preguntaba sobre el joven matemático que administraba la misteriosa fundación benéfica, la respuesta siempre era la misma: es el nieto de Elena, el que heredó su don para los números. Y su corazón para usarlos bien. La última página del cuaderno de Elena, que Emiliano enmarcó en su oficina, contenía una ecuación simple pero profunda: amor más verdad igual a redención. Debajo, con su letra infantil, añadió sus propias palabras: los números pueden mentir, pero el amor siempre encuentra la respuesta correcta. Gracias de corazón por acompañarnos en esta historia que nos ha tocado profundamente. Nos encantaría saber qué opinas sobre el desenlace y desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Si esta historia resonó contigo y quieres disfrutar de más relatos como este, haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides darle like y suscribirte a Relatos Inolvidables 2. Juntos podemos seguir compartiendo historias que emocionan, inspiran y nos conectan como una gran comunidad. Tu apoyo es lo que nos permite continuar trayendo relatos que iluminan vidas. Nos vemos muy pronto, aquí, en Relatos Inolvidables 2.